¿Cómo andan? ¿Les resulta claro estudiar y demás para el examen? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Hola, Laura. Ya. Bueno, vamos a ver hoy un poquito del proceso en el ámbito de la cuestión ambiental o la cuestión ambiental y el proceso desde la Ley General del Ambiente, así que les pido que la tengan a mano. Yo voy a hacer lo mismo. Voy a abrir por acá. Esperen un ratito. Tengo batería. Hola, Mica. Sí, a ver si los puedo correr. Voy a ponerme del otro lado. Sí me parece importante, antes de entrar a la ley, revisar algunos conceptos e incluso ir un poquito para atrás y recordar algunas cuestiones vinculadas al proceso y debido proceso que bajan al sistema interno desde el sistema interamericano, incluso también las referencias a las que ustedes se van a tener que ir acostumbrando en materia ambiental en relación al Acuerdo de Escazú. Entonces, lo primero que me gustaría subrayar tiene que ver con el derecho de acceso a la justicia en general y en particular con el derecho de acceso a la justicia ambiental, que implica obtener en términos generales el acceso a la justicia, una solución expedita y completa, tanto sea de sede judicial como administrativa u otra sede, a un conflicto, en este caso, que es lo que le va a poner la nota a este tipo de justicia, de naturaleza ambiental. Lo que va a suponer para la doctrina, yo les hago la cita allí en la placa, para Brañez, que todas las personas que estén en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y obtener resultados justos, tanto desde un punto de vista individual como colectivo, y que no se limita la tutela de derechos ambientales solamente cuando hablamos de acceso a la justicia ambiental o de la naturaleza, sino que se extiende a la tutela de acceso a la información, a la participación y a la consulta previa. Acuérdense cuando veíamos la opinión consultiva 23 del 17 de la Corte Interamericana, que hablaba de las obligaciones del Estado en relación a determinados aspectos, en definitiva, derechos, que son estos, ¿no? De la obligación del acceso a la información, a la participación pública en materia ambiental y, en definitiva, a el acceso a la justicia o el acceso a un recurso rápido, expedito, en este caso tanto de sede judicial como de sede administrativa. Yo después se las voy a dejar porque ahí van a ver un iconito que es un parlante. Yo grabé esto, entonces les va a quedar grabado el PowerPoint, va a ir con audio esta vez. Entonces, cuando pensamos en las nuevas herramientas procesales, pensemos en las herramientas del proceso, nucleares, en las herramientas del debido proceso, de las garantías que el debido proceso tiene, y también después les vamos a ir agregando y va a ir esto ampliándose y mutándose en relación al objeto que pretende tutelar o al objeto que ha sido agraviado o potencialmente a agraviar y nosotros queremos resguardar. Entonces, en el caso de un bien jurídico colectivo, ese proceso se va a empezar a ampliar y van a cambiar las reglas en relación a la prueba, la legitimidad, las consultas, el rol de los actores dentro del proceso, el rol del juez, el efecto de la sentencia, la ejecución de la sentencia, las modalidades en que se va a concluir este proceso. Entonces vamos a hablar de un proceso,
vamos a pensar cuando hablamos de ambiente de un proceso colectivo, y vamos a pensar específicamente dentro de ese esquema de procesos colectivos, de un proceso colectivo ambiental. Yo les dejo también en el audio la cita de Francisco Berbic, que les pido que cuando busquen o googleen, que últimamente es lo que hacemos todos, me incluyo, pero si pueden reparar en él y en una página que se llama Class Action, él va siguiendo al día todos los procesos, no solo los ambientales, sino todos los procesos colectivos en general. Y él dice que este tipo de proceso tiene algunas características. Una de ellas es que ciertos actores sociales, algunos organismos públicos pueden ser estos, o asociaciones civiles, o hasta personas físicas, pueden representar en sede judicial a grandes grupos de individuos que comparten similares situaciones de hecho o de derecho y que por tal motivo cuentan con pretensiones homogéneas. Asocianlo esto al hábito, que seguramente lo han visto en una unidad anterior. Me refiero al fallo de corte. Ante quien han cometido determinado hecho u omisión que les causa un daño. En definitiva, él resalta características definitorias de los procesos colectivos. Y dice, primero, que el representante que promueve la acción judicial no es elegido por el grupo ni por sus integrantes, sino que se autodesigna como tal. Entonces, cualquiera de nosotros podría, compartiendo las mismas características, como dijo recién, de hecho o de derecho, asumir esa representación y peticionar por el conjunto. Al menos dice como regla, el resultado de su accionar afectará con cualidad de cosa juzgada, eso con un carácter mutable, a todo el grupo que eligió representar. Después nosotros vamos a ver algunas particularidades en relación a la cuestión de cosa juzgada en materia ambiental que subraya la Ley General del Ambiente. Y dice además, no hay en estos procesos contrato de mandato ni apoderamiento alguno que permita al representante actuar en tal interés, como tradicionalmente ocurre cuando alguien necesita iniciar una acción judicial. Más aún, el representante colectivo puede actuar en desconocimiento de las personas que dice representar. Nosotros nos conocemos a toda la comunidad que representamos en función de un eventual daño, un daño ambiental por el cual pretendemos actuar, y aún contra su voluntad en ciertos casos. En nuestro país, las organizaciones del tercer sector han sido las principales impulsoras de la defensa de los derechos de incidencia colectiva por medio de procesos colectivos. En el campo del consumo, que es el principal ejemplo de ellos, pero lo mismo pasa también, dice, en el campo del derecho ambiental, y esto se extiende a los derechos humanos en general y en particular a los DESC, a los derechos económicos, sociales y culturales, hoy identificados como DESCA porque se le asocia y se le suma lo ambiental. Entonces hablamos de derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora bien, también, si ustedes buscan algún autor más cercano a la materia y con bastante backup sobre este tema y en general sobre la cuestión ambiental, Néstor Cafferata es otro de los autores a los que ustedes pueden vincular la búsqueda en el punto. Y él dice que el derecho ambiental se aloja en intereses reflejos indirectos de masa, de clase, plurales, intereses supraindividuales, intereses colectivos, lo que va a provocar que las herramientas jurídicas clásicas que nosotros utilizábamos para peticionar en justicia por un derecho individual tengan que mutar, porque no alcanzan para resguardar este bien jurídico colectivo. Entonces, él nos dice, no sirven esas herramientas y en algún punto esas restricciones para poder hacer frente al conflicto o la problemática ambiental. Es necesario, y esto también con cita de Lugones y Morello, redefinir y reformular a partir
de resguardar estos derechos de incidencia colectiva. Y eso nos va a llevar a que esa redefinición encierre dos puntos o dos características centrales. Primero, que pensemos que las herramientas tienen que resguardar o que este derecho que pertenece a una pluralidad de sujetos que integran un grupo, que integran una clase, o un grupo indiferenciado, plural, y que además tiene una nota objetiva, que es que recaen sobre bienes indivisibles. ¿Mm? Entonces, el ambiente es un bien indivisible, y eso hace que sea absolutamente necesario combinar todas las estructuras clásicas del derecho. Y por otro lado, también lo que ya vinimos viendo en relación a la primera unidad, ¿se acuerdan cuando veíamos las características de este derecho ambiental, de sus principios, de sus fuentes, de sus caracteres? Dijimos, entre otras cosas, que las normas que contenían eran normas flexibles, pero que tenían un peso y una importancia de la cual hacía que el intérprete tenga que empezar a ponderar el juego de estas normas. Entonces, quien le da vida a los principios es la autoridad de aplicación o el juez al momento de resolver los conflictos. Y esto también es importante para resolver los conflictos ambientales. En función de lo que nos dijo la doctrina, o sea, nosotros dijimos ya, esto vamos a mirar el proceso colectivo, el proceso colectivo ambiental. Este proceso colectivo ambiental tiene estas características, y ahora miremos un poco qué es lo que en función de ese concepto fue trabajando en el año 2017 la Corte, cuando dicta la opinión consultiva 23, que nosotros ya la vimos, pero quiero refrescarla por esto. Y tomo dos párrafos de la Corte. La Corte dice, esta Corte ha referido que el acceso a la justicia constituye una norma interpretativa de derecho internacional. En términos generales, este tribunal ha sostenido que los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto para todos. Y cita el artículo 25 de la Convención Americana. Esos recursos deben ser sustanciados de forma que las reglas del debido proceso legal, o sea, con las reglas del debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general a cargo de los estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. Esto es siempre. Esa es la ley, la regla troncal, digamos. Y la idea es qué pasa con lo ambiental, más allá de respetarse esto, que también es importante, ¿no? Cuando uno va a citar o va a dar mano a reglamentación, toma esta regla legal y después a ver si podemos, ahí, si te puedo desactivar el audio, ahí está. En la segunda parte, ya trabajando sobre la temática ambiental específica, en el parágrafo 234, la Corte dice, en el contexto de la protección ambiental, esa regla anterior, este acceso a la justicia, en el contexto de la protección ambiental, el acceso a la justicia permite al individuo velar porque se apliquen normas ambientales y constituye un medio para remediar cualquier violación a los derechos humanos que hubiera sido causada por el incumplimiento de normas ambientales. Parece que también nosotros trabajamos con el rebote por daño ambiental, un daño ambiental que impacta en derechos de otra categoría, si se quiere, o de otra generación, o de otro subsistema, incluyendo esto, recursos y la reparación. Ello también implica que el acceso a la justicia, dice la Corte, garantiza la plena realización del derecho, y esto, fíjense que ya lo dijimos recién, ¿no? Cuando hablábamos del acceso a la justicia en una primera etapa, cuando cité la doctrina.
Cuando hablo de acceso a la justicia, ese acceso de la justicia también implica la garantía de la realización del derecho a la participación pública y al acceso a la información a través de mecanismos judiciales o los mecanismos judiciales correspondientes. Entonces, fíjense cómo todo se concatena, se une, se cierra. También es importante, más que ahora que ya entra en vigencia, resaltar, si bien no es el único artículo que habla de esto, pero es el central y se repite en cuestiones de acceso a la justicia dentro del acuerdo en otros artículos, el acuerdo de Escazú. Y el acuerdo de Escazú en el artículo 8 habla del acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que garantizar el Estado de ahora en más? ¿Y qué es lo que va a tener que garantizar el Estado en todo proceso ambiental? En procesos ambientales que estén vinculados a lo civil, en procesos ambientales en procesos administrativos en donde haya cuestiones ambientales a resolver, en procesos penales en donde haya cuestiones a resolver, en principio va a garantizar el derecho de acceso a la justicia de acuerdo a las garantías del debido proceso. ¿Bien? Lo segundo es que el Estado va a asegurar, en el marco de la legislación nacional, el acceso a la justicia, a las instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir, es decir, el recurso en cuanto al fondo y al procedimiento. También dice que deberá asegurar cualquier decisión, acción o omisión relacionada con el acceso a la justicia, a la información ambiental. Lo mismo para la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales. Piénsenlo en evaluaciones de impacto ambiental, en las que se deba dar espacio a la consulta pública, y cualquier otra decisión, acción u omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente. O sea, normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente. Podríamos pensar que no solo normas específicamente ambientales, sino que impacten en la cuestión ambiental. El punto 3 de este artículo, octavo, nos dice que para garantizar este derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, cada parte, considerando sus circunstancias, después esto va a dar letra para cortar, contará con órganos competentes con acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Entonces esto puede ser un pie, si no es un pie, para hablar de tribunales ambientales específicos, una competencia específica que hoy algunas provincias tienen, otras no, en todas las materias, tanto civiles como penales. Y con procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Entonces estamos hablando también de una ley procesal que tenga estas características específicamente para la cuestión ambiental. Después también nos dice que tenemos que reparar en la legitimación en defensa de ese ambiente y esa legitimación tiene que ser amplia. Esto va asociado a lo que venimos hablando, porque si fuera algo que impacta sobre un derecho subjetivo, quien debe tener la legitimación es aquel que se siente agraviado, pero como estamos hablando de un bien colectivo, esa legitimación tiene que ser amplia. Vieron que nuestra Constitución dice en el artículo 41, todo habitante tiene derecho a un medio ambiente sano. Entonces, por lo tanto, lo uno con el artículo 43, y es que todo habitante tiene el derecho de tutela. ¿Por qué? Porque la característica de este derecho es que en un mismo sujeto, todos tenemos el derecho y el deber de tutela. El 41 dice, todos tienen derecho a y el deber de tutelarlo. ¿Sí? Eso lo dice el 41 y el 43 da la acción. Entonces, todos tenemos el derecho y el deber de tutelar. Es lo que permite o da la llave constitucional a la normativa infraconstitucional para ver o asimilar o receptar una amplia legitimación para obrar en resguardo del ambiente. B, la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales. Las medidas para satisfacer la producción del daño ambiental, de prueba de daño ambiental, también es importante. ¿Por qué? Porque está diciendo,
inversión de la carga de la prueba, receten la carga dinámica de la prueba, y mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos, que es algo que creo que en algún punto en la legislación interna nos debemos, ¿no? O sea, tenemos legislación de ejecución, pero claramente es el gran problema para mí de la ejecución de las sentencias en materia ambiental. O sea, hay sentencias divinas, pero la contaminación sigue ahí. Y después otra cuestión que también me parece importante, y que por eso yo voy subrayando algunas palabras clave, esto de los mecanismos de reparación, ¿no? Según corresponde, esto como la restitución al estado previo al daño, la restauración, la compensación o el pago de una sanción económica, satisfacción, garantías de no repetición, atención de las personas afectadas, instrumentos financieros para apoyar la reparación. Ahora bien, en el punto 4 dice, ¿cómo vamos a facilitar ese acceso a la justicia en asuntos ambientales? Entonces, cada Estado va a tener que establecer medidas para reducir y eliminar las barreras del ejercicio al acceso a la justicia. Esto tiene que ver también mucho con la transparencia y el conocimiento y el acceso a la información y la educación ambiental. Esto de que sepamos que existe para poder proteger normativa. Por eso habla de medios de divulgación de ese derecho de acceso a la justicia y de procedimientos para hacerlo efectivo, mecanismos de sistematización y difusión de las decisiones judiciales y administrativas, que no quede todo en un oscurantismo o algo que depende cómo y qué salga en algún medio y se publicite, el uso de la interpretación y traducción en idiomas distintos a los oficiales para el que sea necesario y para el ejercicio de ese derecho. Ahora bien, en el 5 dice que para hacer efectivo ese derecho, cada parte va a tener que atender, y esto también es importante, pues es una característica del Acuerdo de Escazú, a las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo. Es decir, repara en los grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, indígenas, personas con discapacidad. Entonces, el Estado va a tener que armar un esquema como para poder sostener y apoyar a las personas en situación de vulnerabilidad. Cada parte, dice, va a tener que asegurar que las decisiones administrativas y judiciales adoptadas en asuntos ambientales sean consignadas por escrito. Y además, para terminar el punto, también va a tener que promover mecanismos alternativos de resolución de controversias. Y esto también es importante porque acorta los plazos en algún punto, ¿no? Como la mediación, la conciliación y otros que permitan prevenir y solucionar las controversias. ¿Mm? O sea, atajar la producción o la profundización de ese daño con estos mecanismos. Entonces, ahí sí les voy a pedir que vayamos a la 25675. Algunas cosas ya las fuimos viendo en la ley, porque las vimos antes. Y una de las primeras está bien, ya sabemos. Este es un proceso colectivo, es un proceso colectivo ambiental, tiene estas particularidades, no va a ser como los procesos habituales, me va a permitir ampliar la legitimación, voy a tener amplia prueba, el juez va a tener algunas facultades mucho más amplias, también la sentencia va a tener una faz más expansiva. La segunda cuestión es, o la principal, ¿dónde presento la demanda? O sea, tengo un daño, un eventual daño. ¿Qué es lo que me va a definir? ¿Voy a un juez provincial o voy a un juez federal? Entonces, recuerden lo que dice el artículo 7 de la ley, que nos dice, la aplicación de esta ley le corresponde a los tribunales ordinarios, según corresponda por territorio, materia o personas. En los casos que el acto, omisión o situación generada provoque efectivamente degradación o contaminación de recursos ambientales interjurisdiccionales, la competencia será federal. ¿Sí? Entonces, la regla por la ley, después va a haber algunas variantes a partir de las cuestiones jurisprudenciales, pero
¿qué dice el artículo 7 en materia de competencia de la ley 25675? Que la competencia que corresponde es la de los tribunales ordinarios. Ahora, si el daño excede los límites de la provincia, impacta a los habitantes de otra provincia, de manera, o los recursos, si quieren en términos generales, interjurisdiccionales, la competencia es federal. La regla es provincia, la excepción es federal. ¿Está claro esto, no? ¿Bien? Bien. ¿Qué otro artículo es importante y yo les pongo allí para la competencia? El 32. ¿Qué dice? La competencia judicial será la que le corresponda a las reglas ordinarias de competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales, piensen en el CASU, no admitirá, esta es anterior, pero fíjense cómo se va adecuando. O sea, nosotros tenemos que hacer muchas cosas para adecuarnos, algunas sí, algunas más profundas, algunas que no están, como tiene que ver con los grupos en situación de vulnerabilidad, y otras ya tenemos. Entonces, el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie, ¿sí? El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir, probar los hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente el interés general. Si ustedes tienen la ley ahí adelante, van a ver que lo que resta de ese párrafo está en otro color, está en negrita. Eso está observado, no está. Queda ahí, pero no está. Así que no lo voy a leer. Voy a saltar al final, que dice, en el caso de este daño, que el daño sea producido por personas jurídicas, la responsabilidad se hará extensiva a sus autoridades y profesionales en la medida de su participación. Pero en lo que hace la competencia, ahí tenemos cuáles son las reglas. 7.32, el 7 el que nos define la cuestión. Más allá de esto, también tenemos acciones para poder resguardar. Hay acciones generales, que son las acciones que nos brinda el sistema normativo en general, y acciones específicas, que ustedes las van a encontrar en esta ley, en el artículo 30. Y la legitimación especificada también en el artículo 30 y 31. Yo ahora después las voy a leer. Pero del 27 al 30, el esquema que ustedes van a tener ordenado de alguna manera es este. Yo ahora, después voy a leer el artículo, pero primero quiero ver esto. La pretensión, es decir, ¿qué busco con mi petición? Es el cese de la contaminación, a ver si tengo, ven acá, el cese de la contaminación, puedo pedir la recomposición, siempre hablando de un daño ambiental colectivo, ¿sí? O la indemnización de daño individual por contaminación ambiental. ¿Mm? Me falta el de indemnización del daño, ahora lo vamos a ver, de incidencia colectiva. Ahora, el cese, la recomposición y el daño por incidencia colectiva, acá tengo al revés, me faltaría uno más, están en la ley general. En el primero, toda persona. Y en las otras dos acciones que ahora vamos a ver, solo los afectados de un derecho de incidencia colectiva. Si después tenemos un daño de indemnización, perdón, un daño individual por rebote de contaminación ambiental, o sea, la contaminación ambiental, aparte de afectarme un derecho colectivo, me afecta un derecho individual, por ejemplo, un derecho de propiedad, también voy a poder, por las reglas del proceso ordinario, reclamar en justicia, pero esta vez va a tener que ser la persona directamente damnificada, ¿sí? En cambio, en los otros tengo la opción prevista para el derecho de incidencia colectiva. ¿Con qué normas? ¿Con qué procedimientos? ¿Cuál es la estructura?
la acción popular o en el amparo, que está contenida en la ley general, y las acciones de clase o normas procesales nacionales o provinciales. ¿Se entiende eso hasta allí? Gabriela, tengo una pregunta. Sí. Yo, Lucía. Vio que en derecho del consumidor se aplica la figura del daño punitivo. Yo quería saber si en estos casos de medio ambiente se ha aplicado alguna vez. Expresamente en la ley no está. ¿Y no hay ningún precedente o ningún fallo que haya sucedido? Otra vez no me acuerdo, pero Lu, te lo voy a buscar, a ver si puedo encontrar alguno. Presente no lo tengo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya contesté? Ahora quiero ir, a ver, acá no la tengo. A ver si puedo tener otro más, que las tiene más claritas. Voy a ir acá. Ahí. Vayamos al artículo 30. Y van a ver que ahí dice, producido el daño ambiental colectivo, o sea, estas acciones son por daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la recomposición del daño, las asociaciones, el afectado en ese daño ambiental colectivo, el defensor del pueblo, las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme el artículo 43 de la Constitución Nacional. Y el Estado nacional, provincial y municipal. Esta es una legitimación que le da esta ley específicamente. Y es una novedad, ¿no? Porque cuando nosotros interponemos este tipo de acciones, o el nacimiento que se le dio a las acciones de amparo y demás, siempre ha sido contra acciones del Estado, pero nunca viendo al Estado como actor. Esto es porque nosotros tenemos que empezar a repensar, o cuando pensemos o estudiemos este derecho, acuérdense que el origen del nacimiento, reconocimiento del derecho ambiental, así como el de usuario y de consumidores, ha sido la gran crisis capitalista y de representación democrática. Este avance del capitalismo sobre determinadas actividades, acciones que antes estaban en manos del Estado. Entonces, se generan privatizaciones y lo que se va a necesitar es un Estado que está del otro lado, también afectado, por el cual pueda demandar a aquellos en donde se han privatizado servicios por el lado de el caso de consumidores usuarios, e incluso algunos otros servicios que impacten sobre cuestiones ambientales. Por eso se les da la legitimación. Esto es algo que está asociado también con las acciones en esta materia dentro de la normativa de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, quedará legitimado para la acción de recomposición e indemnización pertinente. Fíjense, esto es lo que quería. Ahí ya tienen dos acciones, ¿no? La de recomposición y la de indemnización. La persona directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Deducida demanda, y por allá, al final está, ahora les digo. Deducida demanda ambiental colectiva por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros. Cualquier otro puede presentarse y evaluarse por parte del juzgado, o del juez en este caso, su intervención como terceros. Ahora hay una tercera acción dentro del esquema que les plantea el artículo 30, que es, sin perjuicio de lo indicado precedente, toda persona, no los que les dije en el primer párrafo, toda persona podrá solicitar, mediante acción de amparo, la cesación de las actividades generadoras de daño ambiental. Por eso decimos que hay tres acciones: la acción de cese, la acción de recomposición y la acción de indemnización. La de indemnización por un daño colectivo de derecho ambiental, incluso
podemos también pensarlo en relación por rebote de daño ambiental colectivo. Ahí también hay algunas disquisiciones en doctrina, incluso algunas posiciones encontradas. Algunos dicen que cuando hablamos de reclamos individuales, aún vengan por un rebote de daño ambiental, no se aplica la Ley General del Ambiente, sino las reglas que son propias del derecho de daños. Y otros dicen que no, que como es una cuestión ambiental, se aplica la ley general. ¿Por qué es importante? A los efectos prácticos, y porque la prueba, las decisiones son mucho más laxas para la ley general que para la cuestión individual. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué otras particularidades encontramos acá? Dijimos que cambiaba el proceso, que cambiaba la llave para abrir la puerta, es decir, me permitía otro tipo de legitimación. También tenía distintas acciones, pero dentro del proceso, a lo que hace a la amplitud probatoria, a la carga probatoria también de la prueba, a la inversión de la carga de la prueba, la carga dinámica de la prueba, también varían. Incluso el rol del juez, incluso el valor de los dictámenes periciales que se incorporan de organismos públicos dentro del proceso. Entonces, por allí van a tener que, en principio en el 31, en el artículo 31, les dice que si la comisión del daño ambiental colectivo hubiere participado 2 o más personas, o no fuere, es la imputación, que es objetiva, no. El 32, acá, el 32 lo voy a repasar nuevamente en función de las particularidades o funciones que tiene el juez, que es lo que hace a la amplitud y especificidad probatoria. Porque dice que el juez, después del segundo punto, o sea, el tercero, el juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso a fin de proteger efectivamente el interés general. Nosotros ahora cuando terminemos yo les voy a pasar, creo que no se los pasé a ustedes, un videíto corto de 10 minutos de Ricardo Lorenzetti explicando cómo se organizaron las acciones en el caso de Mendoza Beatriz, que es el proceso del Riachuelo. Y él explica ahí algunas funciones y facultades. Ustedes acuérdense cuando ven procesales que yo presento la demanda, se corre traslado a la contraparte, se traba la litis, ¿verdad? Hoy acá el juez, con el respeto a las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y todo lo que hacen en las garantías del artículo 25 y 8 de la Convención, en general, más las constitucionales, por supuesto, haciendo un juego de convencionalidad, respetando esto, tiene la posibilidad de una libertad para manejar ese traslado y abrir audiencias públicas, incluso para tener una mediatez más cercana y una repregunta con las partes que no se ve en otro tipo de procesos. Entonces, se flexibilizan esas reglas, se amplían esas reglas y se le da otras facultades ordenatorias al juez. Fíjense que también es importante que dice, en cualquier estado del proceso, aún con carácter de medida precautoria, estoy en el 32 al final, podrán solicitarse medidas de urgencia, aún sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por daños y perjuicios que pudieran producirse, el juez podrá asimismo disponerla sin petición de parte. Los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental agregados al proceso tendrán fuerza probatoria de informes periciales sin perjuicio del derecho de las partes a su impugnación. Es importante esto porque, por ejemplo, por darles un ejemplo en temas
penales, si quieren. Nosotros cuando, yo hoy no estoy ya en la Fiscalía Ambiental, estoy en la Fiscalía de Estupefacientes, pero cuando estábamos en la Fiscalía Ambiental y abríamos a prueba y pedíamos al organismo provincial de desarrollo sostenible que emitiera algún dictamen, por lo general teníamos adelante todos los actores, y todos los actores sobre los que eventualmente impactaría una responsabilidad de otro tipo que no fuera penal también, que fuera civil, y que era posible que se generara otro proceso paralelo, ¿no? Por otro tipo de responsabilidad. Entonces nosotros siempre, absolutamente siempre abríamos ese juego y notificábamos a todos los actores, porque nosotros sabíamos que ese dictamen pericial, ese informe, iba a poder ser utilizado como dictamen pericial, y nosotros estábamos resguardando la garantía de la defensa en juicio desde ese momento, porque es posible que ese dictamen fuera trasladado a otra sede, a una sede administrativa, a una sede civil, ¿no? Y no íbamos a poder decir, bueno, esto yo nunca me notificaron, nunca lo vi, ¿bien? Entonces uno lo notifica y ya están en conocimiento. Pero la relevancia que se le da en la ley a estos dictámenes o informes de los organismos públicos es muy importante. Otro punto es que el juez ambiental, o sea, esto se ha discutido mucho y se discute, pero todos de alguna manera coincidimos en lo mismo. El rol del juez en la temática ambiental es un rol proactivo, definido. Ahora, eso no implica que estemos hablando del gobierno de los jueces dentro de este esquema, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la independencia, la imparcialidad fundamentalmente, que debe resguardarse más que nada en lo que hace a la tutela judicial efectiva. En algún momento se discute un comentario, un fallo que es del año 98, pero fue el primero para la provincia de Buenos Aires, donde se trabajó fuerte la temática ambiental, que es Almada con Copetro, el rol del juez en 2 votos, en el de Petrillani y de Hitters, y ellos hablan, el juez es parte, porque como es todo habitante aquel que debe resguardar y tener el deber de resguardo, el juez tiene esa función también. Y ahí hay un punto, ¿no? En relación al principio de imparcialidad. Sí, es verdad, pero con el límite y el contorno de las garantías. Así que en ese esquema, teniendo subrayado esta cuestión, claro que es un juez mucho más implicado en el proceso, y el proceso en sí es un proceso no solo de reacción, sino de prevención y de recomposición. Porque reacciono para que cese, porque busco que deje de producirse el daño y trato en la medida de las posibilidades de que esto se recomponga. Por eso hablamos de un proceso, en algún punto, que no es estático incluso, que es un proceso dinámico. Si nosotros observamos el proceso de la Corte en Matanza Beatriz, nosotros vamos a ver que no se terminó en principio, ¿no? Que ya tuvo 2 pronunciamientos. El primer pronunciamiento tuvo que ver con el cese y con acceso a la información y con la aplicación de un montón de instrumentos de política y de gestión. El primer ordenatorio. El segundo también es un proceso abierto a la recomposición, con toda una estructura, un pedido que ahora vamos a ver en la lectura, en el video, cómo Lorenzetti lo explica. Entonces, y vemos que todavía no se ha resuelto nada en relación a las indemnizaciones que se pidieron, en función de los daños ocasionados a las empresas. Entonces, todavía está abierto, y todavía y es un proceso que quedó en la Corte, pero esas sentencias que se van dictando, las está controlando la ejecución otros jueces, que son jueces de provincia, que están vinculados con la zona. Y una cuestión que también me parece importante y hay que subrayar es que
hay que buscar una especialización en la prueba compleja, ¿no? No es una prueba simple. Y eso acarrea distintos puntos, y fundamentalmente la falta de recursos y la falta de profesionales especializados dentro del mismo Estado. No estoy hablando de los abogados, estoy hablando del cuerpo de peritos. En esta temática, no digo que no lo haya, digo que hay pocos y digo que no hay recursos tampoco, y que no hay laboratorios para tener una prueba rápida en función de lo que se necesita, hoy por decirles algo, en función de los esquemas penales o penal ambiental que hay, con el grado de prescripción corta que se tienen esos delitos y con la falta de recursos que hay. Entonces, es un proceso en donde el juez tiene que estar implicado en ese proceso con una mirada preventiva y de recomposición, pensando en que es un proceso dinámico y que puede ir mutando, ¿sí?, a la luz de las garantías constitucionales, sin tocarlas, teniéndolas como norte, pero flexibilizando el proceso, y con la búsqueda tanto hacia adentro de la estructura jurídica y de la función del juez, como también de las ciencias auxiliares, a la búsqueda de la especialización en materia de prueba y de prueba compleja. Y finalmente esto de que quería subrayar, que es que la sentencia, nos dice en el artículo 33 al final, la sentencia dice, hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente por cuestiones probatorias. ¿Bien? Esos son los efectos de la sentencia. Ahora yo quisiera ver... ¿Estamos? Sí puedo. A ver si puedo. Compartir. Sí, creo que sí. Ustedes díganme si lo ven. ¿Lo ven? Sí se ve, doctora. Sí, se ve. Yo les pido que en función de esto que vimos, de la acción de cese, de los reclamos, veamos cómo queda estructurada la demanda de corte de Mendoza Beatriz, porque en 10 minutos Lorenzetti le explica de una manera muy clara, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda presentada por los vecinos de la Villa Inflamable, que es un grupo de personas que invocaban daños que habían sufrido sus hijos, enfermedades de distinta naturaleza, ellos mismos, derivadas de la contaminación. Es un grupo de personas que vivían a orillas de la zona del Riachuelo, que es la más contaminada del país. Por esta razón, esta gente plantea un resarcimiento por los daños que ellos han sufrido y también plantearon un resarcimiento por los daños causados al ambiente. Los daños causados al ambiente específicamente consistían en la contaminación de las aguas del río, en la contaminación del fondo del río, de toda la zona aledaña y del aire, es decir, una zona altísimamente contaminada. Y pedía la constitución de un fondo de reparación consistente en $500 millones. Lo que ocurre es que ellos invocaban que hacía más de 100 años que el Riachuelo estaba bajo políticas públicas que habían fracasado siempre. La mayoría de la gente lo usa de cloaca, al arroz. El agua, el que puede la compra, porque tampoco nos traen agua. O sea, mi nene a veces tiene problemas para respirar o en la piel. Como el sello de bebé, todavía ella tiene puntito de los granitos que tuvo, ¿eh? Ella ahora empezó a sufrir de la panza, que dice que le arde el estómago muchas veces. Y después yo me enfermé del estómago, del hígado, con tomar el agua esta. Yo para el año
98, que estaba embarazada de mi bebé, y lo perdí a los 8 meses. Y me empezaron a nacer después bebés prematuros. Y me dijeron que era porque yo consumía el agua contaminada, que tenía problemas en la placenta. No sé, es como que la gente como que está resignada, está acostumbrada, no sé qué pasa. La Corte recibe esta demanda y este es el primer elemento importante que hay que tener en cuenta. Que gente que se siente aislada, que se siente marginada, llegue a la Corte Suprema es un acontecimiento realmente histórico. La Corte recibe esta pretensión y lo primero que hace es dividirla en dos partes. Una primera que se refiere a los daños personales que cada uno de ellos ha sufrido y les dice, por estos daños tienen que ir al juez más cercano a su jurisdicción, no en la Corte Suprema. Por los daños al ambiente, la Corte dice, esto sí debe quedar bajo nuestra jurisdicción y le vamos a dar prioridad a la prevención de la contaminación futura y a la recomposición de los daños que ya existen. Entonces, bajo esta línea, la Corte dice, vamos a hacer una serie de audiencias públicas para enfocarnos en lo que es la recomposición y la prevención. En esa primera sentencia, la Corte lo que hace es ordenar al Estado la presentación de un plan para limpiar el riachuelo, recomponer el agua, recomponer el suelo y recomponer el aire. Esta presentación se hace en una audiencia donde la Secretaria de Ambiente, en representación del Estado Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica cómo haría para limpiar el riachuelo. Luego se hacen otras audiencias más de la misma naturaleza para someter este plan a un amplio debate público y con amplia participación ciudadana. Por eso es que participa el Defensor del Pueblo, varias organizaciones no gubernamentales que son vinculadas a la región de La Boca, que es una región que está en la zona del riachuelo, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección del ambiente. Se pidió también la opinión de la Auditoría General de la Nación, es decir, una amplísima participación ciudadana para poder tener una visión más amplia de los distintos aspectos involucrados. El daño ambiental colectivo producido tiene claros y directos responsables: las autoridades y las industrias y actividades de servicio, sí señor, actividades de servicio que están instaladas en los márgenes de la cuenca. La cuenca no tiene capacidad para recibir un solo día más de vertidos contaminados. La contaminación es, sin lugar a dudas, un hecho público y notorio, como lo es también sin hesitaciones la responsabilidad de los Estados. En este preciso momento, y cuando aún resta escuchar discursos fervorosos y sesudas exposiciones de funcionarios y abogados de gran prestigio, contratados por empresas, que van a asegurar que su situación en este proceso es una absoluta injusticia porque jamás volcaron residuos industriales o contaminaron la atmósfera de la zona, cientos de niños se agravan en su patología. Antíbera ICA no ha contaminado ni contamina. La actividad de Orbol no resulta contaminante ni de riesgo. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con lo que es el volcado de efluentes líquidos a la cuenca Matanza-Riachuelo. Venimos a manifestar que mi mandante no contamina la cuenca Matanza-Riachuelo. Ácido biográfico, ¿para qué lo utilizan entonces? Eso es muy técnico y yo no tengo la respuesta. Pero ahí debe tener sus ayudantes. Está compuesto por cloro y por hidrógeno. El biográfico ustedes no lo usan. Son angelicales. No, doctor. Sí, estamos haciendo... Créalo que yo me alegro muchísimo. Usted comprenderá que tenemos que hacer preguntas, tal vez incisivas algunas de ellas, porque de lo contrario se puede llegar a la extraña conclusión de que el riachuelo se ha contaminado solo, porque las afirmaciones son que
no hay prácticamente nadie que arroja líquidos de ninguno. Después de haber escuchado a algunos, creo que nadie contaminó el riachuelo y que ese informe de 500 páginas no tiene que ver con la realidad, solamente es una coincidencia. Muchísimas gracias. Terminada esta fase de audiencias, la Corte se reúne a estudiar cómo se resuelve la situación. Entonces dicta una última sentencia en la que se pone énfasis en ordenar que se cumplan efectivamente con lo prometido en esta materia, que es la prevención y la recomposición. La Corte hace una primera introducción en esta sentencia definitiva que dice que lo más importante en materia ambiental es la implementación concreta de las políticas públicas, es decir, que efectivamente se cumpla con lo prometido. Por eso establece plazos para el cumplimiento de cada una de las políticas y sanciones frente al incumplimiento, que son a cargo de la presidenta de la Autoridad de Cuenca. La Corte dice, debe haber una limpieza vinculada con la fuente de contaminación industrial. Debe haber un plan de obras públicas, que es el que ya había sido presentado. Se establecen los plazos para que tengamos un plan concreto de obras locales. Debe haber un plan para erradicar los basurales a cielo abierto. Debe haber un plan concreto y con plazos para la terminación de la limpieza del lecho. Debe haber un plan sanitario para atender a las necesidades de la población. Todo esto es lo que contiene la sentencia definitiva y además hay algo muy importante, se establece un control sobre la ejecución. Se dice, en primer lugar, este plan tiene que tener una amplia información, que sea pública, que sea verificable por cualquier ciudadano y accesible. Además, se establece que el cumplimiento puede ser controlado y debe ser controlado por el Defensor General, más las organizaciones no gubernamentales que habían intervenido en la causa. Y en los aspectos económicos, la Auditoría General de la Nación. Esta fue la última decisión y lo que hace la Corte es decir, la ejecución y el control de esta decisión ya no va a estar en la Corte Suprema, sino en un juez federal, concretamente es el juez federal de Quilmes, al cual se le delega el control de la ejecución de esta sentencia definitiva. Nosotros esperamos que de esta manera se controle y se comience en una fase nueva de ejecución con la amplia participación ciudadana. Bueno, no sé si quieren reflexionar sobre esto, si esto sirvió como para acompañar lo que fuimos viendo durante la clase. Lucía, ¿sabes? Perdón, porque voy haciendo todo medio rápido. Mientras, vos me habías preguntado sobre el tema del daño punitivo, ¿verdad? Sí. Bueno, encontré un fallo del 2015 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín, que mientras iba pasando el video pude llegar a ver, y que trabaja el tema del daño punitivo. No llego a ver la resolución porque son muchas páginas, pero si me escribís y me pasás un link, ya te lo paso. Se llama 10ª Julia Graciela con productos de maíz sobre daños y perjuicios, de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Habría que ver si esto siguió apelándose y demás, pero es de esa fecha. Le escribo acá en el chat y lo pasa por o acá. mandarme un mail, vos tenés que tener, todos tienen mi mail, me pueden escribir, directamente entran y me das un mail y cualquier cosa o duda que tengan lo vamos charlando desde ahí. Buenísimo, gracias. No. Bien. ¿Les pareció bien? ¿Fue claro, más o menos? ¿Sí? Sí. Sí, profe, estuvo bueno cuando Lorenzetti decía bueno y malo a la vez, que decía que el hecho de que una persona marginada llegue a la Corte Suprema es algo histórico. Y lo decía bien y qué bueno que haya podido llegar, pero a la vez que sea algo histórico en el 2007 es un poco triste.
Pero está implícitamente diciendo que es imposible. Y sí, pero vos pensás que en el 2005, esa es una corte con la composición del 2005, hoy ya esa corte no tiene, la corte de hoy no tiene esa composición, digo, pero es muy interesante, hay un trabajo, no me puedo acordar el nombre ahora, que me sirvió a mí mucho para hacer otro, que es el trabajo de cómo hay 3 etapas en materia ambiental en la corte. Una en donde se la veía más a la cuestión ambiental como un bien de afección indirecta, digamos, derechos subjetivos, y una etapa que se da con la nueva composición del 2005, en donde empiezan estos procesos, que yo los quería ver con ustedes dentro de unas semanitas para ver la parte de todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, ¿no? O sea, asociar este tipo de litigios que se llaman, por ahí lo han visto en otras materias, cuando estudiaron el fallo el habeas corpus colectivo del CELS, que tiene que ver con otro tipo de litigaciones, ¿no? Que son litigaciones más abiertas y participativas que tienen una característica específica. Y bueno, que la puerta de entrada a este tipo de procesos que se llaman litigio estratégico y que tienen algunas particularidades, empieza a abrirse paso en el 2005 con el fallo Berbinsky, por el lado penal. Después, por el lado, con algunas particularidades procesales distintas, por supuesto, por el lado laboral, con el fallo Badaro 1, Badaro 2, y uno de los que se cita en ese paquete es Mendoza Beatriz, ¿no? Esto de poner las políticas públicas arriba de la mesa, buscar desestructurar o sacudir las estructuras, si se quiere, a través de estos litigios estratégicos, permitiéndole que cualquiera llegue a la corte. También pasa con las comunidades, ¿no? Que es algo que tampoco había... Pero ¿a qué se refiere él cuando que lleguen a la corte? A poder también verse, ¿sí? A esto de las audiencias. Esto de esas audiencias que ustedes vieron acá de una manera muy resumida. Si ustedes entran al sitio de la Corte, que es el sitio de la Corte, no el SIG, y ponen Mendoza Beatriz, esta, no sé otras, pero esta particularmente, tiene un icono que es causa Mendoza Beatriz, y está toda escaneada. Todos los cuerpos están escaneados, cualquiera puede acceder, por eso hablamos de la transparencia en la información, eso no pasa con cualquier causa, con cualquier proceso. Entonces pueden analizarla y pueden ver todas las audiencias porque se bajaron todas las audiencias. Entonces entran y ven las audiencias. Y es muy interesante porque ahí ven la mediación y la mediatez con el juez, ¿no? Esto de que todos cara a cara puedan verlo y que también el juez pueda consultarle a las partes. Cuando están todos los representantes de las empresas explicando, y después hay otros en donde han ido los distintos secretarios de política ambiental a dar explicaciones. Esas audiencias también están colgadas y van a ver que no hay explicaciones que dar. No se puede explicar, porque hay cuestiones que son inexplicables y hay cuestiones también tristes. ¿Se corta? ¿Se me corta el audio a mí? A ver si puedo subir. Por ahí tengo bajo. No, lo tengo al 100. No, profe, se escucha bien. Bien. Hay cuestiones que son medias tristes también, que las pueden googlear, pueden entrar. Una mañana amanecimos todos con que esto, en el primer momento, va a un juzgado de Quilmes para ejecutar esta sentencia, que tenía como todos estos pasos que fue marcando Lorenzetti, y había que comenzar. Y bueno, hubo todo un montón de denuncias con el juez de Quilmes por corrupción, porque esto lo tenía que hacer alguien, y había que empezaron a citar a personas, entonces empezaron a asociar que esas personas eran parientes de, que era la empresa amiga de, entonces vos decís, no se termina nunca. Por eso después, no sé en qué habrá quedado ese tema, sí sé que se le saca al juez y se divide
la ejecución en 2 juzgados de primera instancia federales. Y sigue, o sea, es al día de hoy que se siguen dando informe a través de audiencias públicas. Por eso digo, pareciera que no termina nunca, porque todavía no tiene sentencia, no se cerró, ¿sí? Y es una característica de este tipo de procesos, que ya la vamos a ver, justamente es sacudir las telarañas dentro de la estructura política, porque esto es un problema, la contaminación en el Riachuelo es un problema de políticas públicas, es de asignación de recursos, en donde claramente, y él se ocupa de decirlo, no está diciendo la Corte cuál es la política a aplicar, la Corte está diciendo cumpla con la política que prometió, y eso es, y lo subraya porque tiene que ver con la división de poderes, y el respeto a la división de poderes que la Corte subraya en ese momento. ¿Sí? Bueno, no sé si alguno tiene alguna preguntita más. Si no, estamos. Profe, yo tengo una pregunta, no sé si se escucha. Sí, se escucha. ¿El Power y la clase después la suben al campus? La clase, yo por lo que veo acá, está grabada. Ah, y ok. el Power, yo ahora le subo, es más, está el link, ya está todo subido, porque son cosas que hemos subido en cuatrimestres anteriores, así que lo que voy a hacer es habilitar. Ok, no, porque por ahí estaba el Power y la clase, como es del mismo tema, por ahí estaban juntas en el campus, por eso preguntaba. La clase no sé cómo la suben los chicos. Sí sé que estoy mirando acá y deben estar todos mirando ahí que dice grabando, así que en algún lado va a parar Sí. esto. Ah, listo, No bueno, sé. gracias. Y les pido, por favor, que no sé cuándo tenemos fecha de parcial. ¿Ya tenemos fecha? ¿El 11 puede ser? Sí, puede ser. Que cualquier duda que tengan, ustedes tienen mi mail y me preguntan, aunque sea la más tonta, que les parezca una pavada, ustedes me mandan un mensajito y me preguntan. No, van a ver que no es difícil el parcial, seguramente lo vamos a hacer como lo hicimos otros años, que es con choice, así que es un parcial con opciones múltiples, pero siempre con esto, por eso subrayo yo, ¿qué dice en materia de competencias, por decirles algo, ¿no? Como decía hoy, ¿qué dice la Ley General del Ambiente? O ¿cuáles son las acciones? O esta acción y esta acción está en la ley, está en tal lugar, así son un poco las preguntas. ¿Bien? Pero si Profe, estudian, sí. ¿podría repetir el mail? Porque no encuentro dónde lo anoté o si lo anoté en algún lado. Es G, a ver, espera, que se lo voy a poner acá por las dudas. ¿Ah? Bueno, me escriben ahí. No sé si alguno se anotó en la competencia de arbitraje. ¿No tuvimos suerte? ¿No se enteraron? Bueno, es una lástima. ¿Sí, Lucía? No, me enteré, pero me hubiese encantado, pero la verdad que este cuatrimestre no hay mucho tiempo con todas las materias, pero hubiese estado bueno, debe ser interesante. Hasta el cuatrimestre que viene, hoy lo hablaba con uno de los chicos del centro también, que fue alumno nuestro, y le dije, me imagino que te anotaste, que me dijo que no, casi lo mato. Les pido que si les gusta la materia, a nosotros nos gustaría que participen y acompañarlos, porque va a ser una experiencia para ustedes, van a conocer otras universidades o cómo maneja la UBA estos temas, y ir preparándolos, ¿no? Para esto y para cualquier otra competencia que haya vinculada a humanos también. Bueno, chicos, suerte. Gracias. Gracias, profe. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe.